Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre les invito a revisar de inmediato nuestra pregunta del día. Ahí la tiene nuestra pregunta de hoy sobre uno de nuestros temas. Estados Unidos vive hoy su séptima jornada de protestas contra el racismo y la violencia policial tras la muerte de George Floyd, mientras el presidente Donald Trump pide a sus gobernadores tomar medidas más radicales contra los manifestantes. Esa es la democracia ejemplar de Estados Unidos de América. Participe de nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Vamos a iniciar de inmediato las informaciones. Hablamos de Venezuela. Ese país inició un nuevo esquema de distribución de combustible este lunes en el marco de la flexibilización de la cuarentena. Mientras el quinto y último buque enviado por Irán llegó esta madrugada a aguas venezolanas. Y en ese sentido el presidente Nicolás Maduro ha afirmado que no faltará combustible para la población venezolana. Iniciamos así nuestro primer tema del día. Con este plan de distribución, 200 de las más de 1.500 estaciones de combustible en todo el país venderán el combustible a precio internacional de 50 centavos de dólar por litro, mientras el restante de las otras estaciones, el gobierno suministrará combustible subsidiado a un costo de 2 centavos de dólar por litro. Además, durante los próximos 90 días será gratis para el transporte público y de carga de alimentos y bienes esenciales. El presidente de la petrolera estatal PDVSA ha supervisado la puesta en marcha del plan y según las autoridades, este permitirá superar parte del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Venezuela y a su empresa PDVSA. Tenemos en todo el país 1.568 estaciones de servicio, de las cuales tenemos completamente equipadas hasta las 8 de la mañana, que fue el último corte que hicimos, 1.476. Eso significa más del 90% de las estaciones del servicio del país están totalmente equipadas con gasolina. De estas, en el corte que hicimos a las 8:30, más del 75% ya estaban despachando combustible a toda nuestra población. El pueblo venezolano ha expresado su apoyo a este plan de abastecimiento de combustible. Me parece bien porque por fin en realidad salimos de este problema que tenemos y creo que es la solución que deberíamos de tener. A pesar, bueno, hay algunas colas por la ciudad, la gente se está acomodando. Claro, me imagino que es porque estamos empezando y es el primer día, pues. Pero pues, supongo yo que a la brevedad posible se va arreglando todo. Vamos ahora a ampliar esta información y para ello nuestro corresponsal Leonel Retamal nos envía el siguiente reporte. Él ha estado desde temprano siguiendo esta jornada de flexibilización de la cuarentena, pero también este nuevo plan de distribución de combustible. Vamos a ver el reporte. Adelante, Leonel. Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos desde una estación de servicio donde se está surtiendo la gasolina tal como lo había anunciado el gobierno nacional. Vemos que en este minuto ya está implementándose las nuevas modalidades de pago y de distribución que se anunciaron tanto por el presidente como por el ministro del Petróleo, Tarek El Aissami. ¿En qué consiste esto? Las personas van a tener que cancelar un nuevo monto por la gasolina que se vende aquí en Venezuela, que asciende a 5.000 bolívares. Para tener una relación, el valor publicado por el Banco Central de Venezuela del dólar, un dólar son alrededor de 200.000 bolívares. Un litro de gasolina está costando hoy en día, con esta nueva modificación, 5.000 bolívares. Es la proporción que se puede establecer en este minuto. La segunda modificación es lo que vemos aquí, el sistema de pago. Hay modificaciones que se van a hacer para que con esta nueva máquina que se está estrenando el día de hoy, las personas paguen, como lo vemos ahí, con su huella dactilar, con un sistema de biopago, como se denomina acá, y así pueda llevarse un registro de la compra, porque durante 90 días se va a dispensar 120 litros para vehículos de 4 ruedas y 60 litros para vehículos de 2 ruedas mensual.
Esta es una nueva modalidad que se está haciendo porque esta gasolina está subsidiada. Este precio hay que recordar que es un precio subsidiado y que sobre esos 120 litros mensuales se va a cobrar un precio internacional, según lo anunciaron las autoridades. También una nueva innovación que se va a hacer es que 200 bombas a nivel nacional van a tener un precio internacional de $0.50, según informaron también las autoridades. Así que hemos estado monitoreando la distribución, hay apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los trabajadores de PDVSA que han estado informando a las personas, pero la sensación generalizada con los que hemos podido hablar es que apoyan este nuevo sistema, se están adecuando, están aprendiendo a utilizarlo y a generar un buen flujo para evitar colas, evitar aglomeraciones, pero en las bombas que hemos recorrido aquí en la Gran Caracas está funcionando el sistema y se está distribuyendo la gasolina para normalizar este servicio que, recordemos, había estado suspendido o con problemas de abastecimiento durante los últimos 2 meses. Se informó que la capacidad se vio reducida a 1/4 de lo que consumen normalmente los venezolanos a causa de las restricciones, del bloqueo que impone Estados Unidos y que había mermado la producción nacional y también la capacidad importadora de Venezuela. Sin embargo, con la llegada de los tanqueros iraníes se pudo subsanar ese problema en lo inmediato. La llegada de 4 tanqueros con gasolina y la llegada de un 5.º tanquero con insumos y repuestos para reactivar la producción nacional. Así que esa es la situación hasta el día de hoy aquí en el país. Adelante ustedes. Gracias a Leonel Retamal por ese reporte. Mientras tanto, el vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, Tarek El Aissami, ha señalado que el objetivo principal del plan de distribución de combustible es defender la industria petrolera ante las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos. Este nuevo comienzo, este esquema de distribución apunta en 2 direcciones. En primer lugar, a superar las infames agresiones, criminales sanciones impuestas por el imperialismo contra nuestro pueblo y especialmente contra nuestra industria PDVSA. El Aissami ha dicho también que un segundo objetivo sería combatir a las mafias del contrabando de combustible en Venezuela. Golpear y atacar las mafias que se han inquistado alrededor del tema de la gasolina. Las mafias del contrabando de extracción, las mafias del bachaquerismo, las mafias criminales que niegan el derecho del pueblo venezolano a su combustible. Con este esquema, con este nuevo comienzo, buscamos que todo el pueblo tenga su combustible y avancemos a una nueva situación que mejore cada día más esta distribución justa y necesaria del combustible. En paralelo a todo esto, el 5.º y último tanquero iraní con combustible para Venezuela ya se encuentra en aguas de ese país suramericano. Desde horas de la madrugada, el tanquero Clavel es escoltado por la Fuerza Armada venezolana, como sucedió con los anteriores buques iraníes. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ha declarado anteriormente que ese operativo es una señal de bienvenida y agradecimiento al pueblo iraní por la solidaridad y la cooperación en medio del bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos. Y también en Venezuela, este 1 de junio arrancó una nueva etapa de la flexibilización de la cuarentena social por la COVID-19. En esta nueva fase abrirán sus puertas consultorios médicos, entidades bancarias, peluquerías, talleres mecánicos y de construcción, la industria textil y química, las tiendas de calzado y también de ferretería. Mientras tanto, el transporte público ampliará su horario de funcionamiento. La mayoría de estos sectores trabajará 5 días continuos y luego tendrán 10 días de cuarentena, mientras las autoridades han descartado por el momento la apertura de comercios que impliquen concentraciones masivas, como por ejemplo los cines y los centros comerciales. Los empleados públicos deberán permanecer en cuarentena y las clases seguirán suspendidas en todos los niveles. Un mes. Vamos a repasar una vez más nuestra pregunta del día. Estados Unidos vive hoy su 7ª jornada de protestas contra el racismo y la violencia policial tras la muerte de George Floyd, mientras el presidente Trump ha pedido a sus gobernadores tomar medidas más radicales contra los manifestantes. ¿Esa es la democracia ejemplar de Estados Unidos de América? Esa es nuestra pregunta de hoy. Participe de ella, la conseguirá en Twitter en nuestro usuario @LuisTelesur.
Momento de hacer una pausa, pero antes les mostramos ahora nuestra imagen del día. Y nuestra imagen de hoy son imágenes en vivo. A esta hora, desde la ciudad de Nueva York, cientos de personas marchan en una nueva jornada de protestas contra la violencia y el racismo policial tras la muerte del afroamericano George Floyd, que murió a manos de un policía blanco en la ciudad de Minneapolis hace una semana atrás. Nueva York, debo decir, como otras 74 ciudades de todo Estados Unidos, se han mantenido en jornadas masivas de manifestaciones para protestar, como decía, en contra del racismo, en contra de la violencia policial y en contra de la violencia del Estado también y las manifestaciones racistas que ha hecho en los últimos días el presidente Donald Trump. Esto está ocurriendo a esta hora, imágenes en vivo desde las calles de la ciudad de Nueva York. Ahora sí, hacemos una primera pausa aquí en Temas del Día. Los dejamos con estas imágenes en vivo. Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Este lunes, la comunidad de Minneapolis se congregó en la iglesia Resurrection Metropolitan en memoria de George Floyd, cuya muerte a manos de un policía de esa localidad ha generado masivas protestas en al menos 75 ciudades de Estados Unidos. Las manifestaciones se suman a la grave crisis sanitaria que vive ese país producto del nuevo coronavirus. Este es nuestro segundo tema del día. George Floyd murió el pasado 25 de mayo a manos del entonces policía Derek Chauvin durante una intervención tras ser acusado de supuestamente pagar en un automercado con un billete falso. El hecho ha despertado el rechazo de gran parte de la sociedad estadounidense y desde entonces las protestas han tomado las calles en decenas de ciudades, desafiando el riesgo por el coronavirus y a las propias fuerzas de seguridad del Estado. El policía que le quitó la vida a George Floyd fue trasladado de prisión y la imputación de cargos ha sido suspendida para la próxima semana. Más información ahora con nuestro corresponsal Jorge Gestoso desde la ciudad de Washington, precisamente una de las ciudades más convulsas y que ha registrado las mayores jornadas de protesta en los últimos días. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Una autopsia ordenada independientemente por la familia de George Floyd concluye que fue asesinado por asfixia, dejando absolutamente ninguna duda sobre los motivos de su muerte. Al mismo tiempo, el policía justamente que le practicó esa rodilla sobre el cuello durante 8 minutos y 46 segundos fue trasladado de una prisión a otra por motivos de seguridad y su encausamiento, es decir, su acusación formal prevista para esta semana fue pospuesta para la semana siguiente. Esta tarde, el hermano de George Floyd en una vigilia en el mismo sitio en donde fue asesinado exactamente hace hoy una semana, pedía un llamado a la calma, pedía un llamado a la paz, denunciaba entonces la violencia, los saqueos y pedía sí a continuar las manifestaciones, pero de manera pacífica. En contrario o en contraste, el presidente Trump en una conferencia, en una teleconferencia con los gobernadores, los trató de débiles, los trató de que si este tipo de situación seguía, se iban a lucir como unos idiotas, y les pedía de que usara la mano dura, la mano de hierro, arrestando a quien tengan que arrestar y, decían sus palabras, ponerlos presos por 10 años. Volvemos contigo. Gracias, Jorge Gestoso, por el reporte desde Washington. Y luego de estas intensas jornadas de protesta, las autoridades en Estados Unidos se han visto obligadas a decretar toque de queda en al menos 40 ciudades. Pero no ha sido suficiente para detener las manifestaciones. Más de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional se han sumado también a los distintos cuerpos de seguridad en unos 15 estados. Las movilizaciones por el asesinato de Floyd han llegado incluso, como lo decíamos, hasta Washington, frente a la Casa Blanca. La agencia Prensa Asociada ha informado que han sido detenidos más de 1.300 personas en 17 de las 75 ciudades donde han estallado estas protestas desde el pasado jueves. Celebridades del espectáculo en este país han realizado importantes aportes para pagar las fianzas de estos privados de libertad. Sí, a pesar de poner toque de quedas en 40 ciudades,
Anoche de nuevo vimos una gigantesca ola de protestas. Aquí no hay miedo, hay una gran unidad, porque la sociedad norteamericana se especializa, el capitalismo, en dividirnos. ¿Quién es inmigrante? ¿Quién no? ¿Quién es latino? ¿Quién es moreno? ¿Quién es blanco? Aquí hay 1000 divisiones, pero no hay nada como la brutalidad y la arrogancia de la policía para unirnos todos. La semana pasada, concluyendo por anoche, frente a la Casa Blanca, hasta la madrugada, vimos una ola de resistencia que no hemos visto desde los años 60 y 70. Ahora bien, recordemos que el presidente Donald Trump ha sido acusado de promover el odio racial y la xenofobia. Vamos a ver el último reporte publicado por el FBI sobre este tema. El reporte del FBI ha registrado 7.175 crímenes de odio en 2018 frente a 6.121 incidentes reportados en 2017. En ese sentido, el reporte, que se nutre con información de miles de agencias del país, señala que 59,6% de las víctimas fueron atacadas debido al sesgo de raza u origen étnico. Asimismo, el tema de género en Estados Unidos es causal, de agresiones. El 20,6% fue atacado por orientación sexual y 69% por crímenes de odio. Han sido por discrimen múltiple también. De 1.679 delitos por prejuicio religioso reportados, 58% fueron contra judíos y un 18% contra musulmanes. Antes de la pausa le mostrábamos imágenes en vivo desde la ciudad de Nueva York. Vamos a regresar momentáneamente hasta allá para ver cómo están las calles a esta hora de esa ciudad, una de las ciudades principales donde se están dando la 7ª jornada de manifestaciones populares en contra de la violencia y el racismo de la policía y del Estado en Estados Unidos. Imágenes en vivo. Son cientos de personas a esta hora que marchan para protestar contra la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco y también contra la violencia sistemática e institucionalizada en Estados Unidos contra las minorías. Revisar otras informaciones que también son noticia. Para ello, vamos a las cuentas en Twitter de nuestros corresponsales. Hernán Tovar, en Colombia, autoridades indígenas dan cuenta del presunto asesinato del comunero Joel Villamizar por parte del ejército, integrante del pueblo Uba, pretendiendo hacerlo pasar como un integrante de grupo armado ilegal. Continúa el etnocidio, dice Hernán Tovar. Ahora desde Ecuador nos dice Denise Herrera que la Defensoría de Ecuador pide la derogación del Acuerdo Ministerial 179, el cual da a luz verde a que las Fuerzas Armadas puedan utilizar armas letales. Escuchemos. La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en el contexto de la aprobación del Acuerdo Ministerial 179, aprobado por el Ministerio de Defensa, que da luz verde a que las Fuerzas Armadas puedan utilizar bajo el estado de excepción y para dar apoyo a la Policía Nacional las armas letales. Según el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, ha sido una medida adoptada para poder asistir a la Policía Nacional y asimismo a las Fuerzas Armadas contra posibles atentados dentro de movilizaciones o posibles amenazas. Esto tomando en base lo que ocurrió en octubre, que según los discursos del gobierno venían dándose de que supuestamente habría sido un tema organizado, por lo cual la policía y las Fuerzas Armadas deberían tener la opción de utilizar la fuerza progresivamente. ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo? Que esta decisión y este decreto aprobado vulnera los derechos humanos, pero sobre todo pone en riesgo a la protesta social, ya que sería esto el paso para poder pasar a la represión. Justamente también se da en el pronunciamiento de diferentes organizaciones de trabajadores, quienes han puesto su rechazo en contra de las últimas medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional, pero además también ha habido un nuevo pronunciamiento de las distintas organizaciones sociales de trabajadores, no solo en rechazo a los anuncios económicos, sino también ya a este decreto. Revisamos ahora información desde Brasil. Nos dice nuestro corresponsal Nacho Lemus desde la ciudad de Sao Paulo
que 514.000 infectados y casi 30.000 muertos por COVID-19 crece la crisis política. La movilización social, el componente que faltaba, se suma a investigaciones que pueden llevar a la retirada de Bolsonaro por 180 días, anulación de la elección o impeachment. Saludos. Brasil comienza la semana con más de 514.000 casos de coronavirus según los datos oficiales del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta que hay falta de testeo y datos muy por debajo de los números reales. También el número de muertes se prevé que durante la jornada de este lunes o hacia el martes ya supere los 30.000 muertos por COVID-19 en el gigante sudamericano, teniendo en cuenta que hay subnotificación en el número de muertes, y los propios datos del Ministerio de Salud revelaron hoy que hasta abril se había presentado un 140% menos de registro de muertes según los datos oficiales del Ministerio de Salud, con las muertes reales por coronavirus. Entonces tenemos lamentablemente datos por debajo de los números reales, que ya son preocupantes de por sí. Por otro lado, en paralelo con la crisis sanitaria se está llevando a cabo la crisis política en Brasil, que avanza y avanza. Hubo manifestaciones en Río de Janeiro, en Porto Alegre, en Minas Gerais, en Belo Horizonte y también en la ciudad de Sao Paulo, contra los movimientos fascistas que piden la apertura de las cuarentenas, y por otro lado que se manifiestan contra la Corte Suprema y contra el Congreso brasileño. Los manifestantes antifascistas que marcharon en estas ciudades, en la ciudad de Sao Paulo, fueron reprimidos violentamente por la policía y ya agendan nuevas manifestaciones para el próximo domingo en defensa de la democracia, contra las posturas de sectores supremacistas aliados al presidente Jair Bolsonaro. Entonces estas manifestaciones tienen también inspiración en lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en estos momentos con las manifestaciones contra el racismo. Entonces crece la crisis política, movilizaciones en las calles que antes eran exclusividad de los sectores bolsonaristas que se manifestaban contra las cuarentenas, ahora ven movimientos antifascistas y puede llevar una reacción de la izquierda brasileña, que ya se alía con sectores desde la izquierda, al centro y a la derecha en un movimiento que se hace llamar Juntos Somos 70%, para mostrar que el 70% de la población brasileña está contra el presidente Bolsonaro y sus ataques a la democracia. Estudios. Momento ahora de nuestro tema en desarrollo nos lleva hasta Centroamérica. Cerca de 200 familias afectadas en Guatemala y al menos 15 muertos y más de 18.000 familias evacuadas ha dejado en El Salvador el paso de la tormenta tropical Amanda. Nuestro corresponsal desde San Salvador, Ernesto Ábalos, tiene la información. Adelante, Ernesto. ¿Qué tal? Saludos para ti y para nuestra audiencia. Efectivamente, después del paso de la tormenta tropical Amanda por suelo salvadoreño, las autoridades han actualizado los datos que corresponden a los daños que causó este fenómeno climático en El Salvador. Se hablan de al menos 15 muertos y unas 7 personas desaparecidas. Además, el traslado de unas 18.600 familias a centros de refugio que se ubican especialmente en la zona central y occidental del país. Además, se habla de que el departamento más afectado fue el departamento de La Libertad, que es costero, por lo que la velocidad de los vientos de esta tormenta impactaron con mayor fuerza en esta zona. El gobierno ha informado que las personas que han resultado con daños en sus viviendas recibirán ayuda de parte del gobierno. Incluso se habla de la compra de terrenos para poder reubicar a estas personas que viven en zonas de riesgo. Este es mi reporte. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Ernesto, por ese reporte desde San Salvador. Con esto pasamos a revisar una vez más nuestra pregunta del día. Ahí tienen en pantalla nuestra pregunta del día. Estados Unidos vive hoy su 7ª jornada de protestas contra el racismo y la violencia policial tras la muerte de George Floyd, mientras el presidente Donald Trump pide a sus gobernadores tomar medidas más radicales contra los manifestantes. ¿Esa es la democracia ejemplar de la que habla Estados Unidos de América? Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores, dice Miguel Abolaño. Esa es la democracia que Estados Unidos quiere imponer en el mundo, en Venezuela, en Hong Kong y en Siria. Una democracia basada en la explotación, saqueo, racismo, xenofobia, terrorismo y genocidio de Estado.
Estados Unidos vive bajo una dictadura bipartidista donde la oposición progresista no tiene cabida, dice Miguel Aborán. Yaotal Altán, es conveniente la disolución de Estados Unidos de América, como se le conoce, para dar paso a diversos países que puedan adaptarse a la nueva realidad. Estados Unidos es un concepto del siglo XVIII, forjado de modo imperial, que no da más de sí. Abrazo bolivariano, dice Yaotal Altán. Dice Gilberto Pereira, jamás pura hipocresía y odio es lo destilado en un modelo de sociedad podrido y ahora hace aguas, va rumbo al precipicio. Y para culminar, Guillermo Lescano, esa es la democracia ejemplar de Estados Unidos de América. Es un problema Donald Trump que no perdona. Se está por ir con la más baja popularidad desde que se lleva a cuenta. Trump no cambiará porque es duro y está duro, carece de corazón Donald Trump, dice Guillermo Lescano. Esas eran las respuestas a nuestra pregunta del día y para despedir esta edición de Temas del Día, precisamente vamos a regresar a las calles de Nueva York, donde a esta hora tiene lugar una protesta de cientos y cientos de personas que han vuelto a salir a las calles para rechazar la violencia, rechazar el odio sistemático de la policía y también del Estado contra las minorías étnicas en Estados Unidos. Recordemos, esto se da a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco la pasada semana en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota. Con estas imágenes despedimos Temas del Día. Hasta la próxima.